Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H en un nuevo vídeo en el que estudiaremos el punto número 4, la jerarquía urbana mundial del tema 11. Como muy bien sabéis, pues las ciudades no tienen el mismo tamaño, tampoco tienen las mismas cosas, los mismos tipos de edificios, pero también no tienen la misma importancia. Hay ciudades más importantes y ciudades menos importantes. Pues justamente esa importancia diferente entre las ciudades se va a conocer como jerarquía urbana mundial. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar en este punto número 4, del cual os voy a enseñar ahora mismo pues las partes, ¿no? Las 4 puntos, los 3 puntos que va a tener este punto 4. En primer lugar, vamos a estudiar lo que es una red urbana. En segundo lugar, las ciudades mundiales, que son las ciudades más importantes del mundo, con más influencia tienen en todo el planeta. Y en tercer lugar vamos a estudiar otras ciudades importantes del mundo, pero que tienen un rango inferior. Pues si estáis preparados, vamos allá y empezamos con las redes urbanas. Vamos a descubrir qué es eso. Bueno chicos, pues vamos a descubrir qué es una red urbana. En primer lugar, tenemos que saber que el mundo entero se encuentra lleno de ciudades de diferente tipo y de diferente tamaño. Bueno, todas las ciudades no son totalmente independientes, sino que las ciudades, para poder crecer y para poder desarrollarse, necesitan relacionarse con otras ciudades. Así, por ejemplo, tenemos una ciudad 1, como aparece aquí, y después tenemos una ciudad 2. Para que la ciudad 1 se desarrolle, crezca y mejore, y la ciudad 2 se desarrolle, crezca y mejore, necesita tener relaciones con otras ciudades distintas a ella. Estas relaciones que existen entre ellas se conocen como red urbana, no lo olvidéis. ¿Y qué tipo de cosas se necesitan una ciudad de otra ciudad? Pues muy sencilla, son muchas las cosas que pueden intercambiarse una ciudad con otra ciudad, como pueden ser personas, familias, puede ser mercancía o también puede ser información. Estos elementos se pueden intercambiar entre una ciudad y otra, una ciudad 1 con una ciudad 2 y al revés, y mejorar y avanzar y desarrollarse. No olvidéis que las relaciones que existen entre una ciudad 1 con una ciudad 2 se conoce con el nombre de red urbana, como puede ser la red de una araña o de Spider-Man mismo, como tenemos aquí, porque las redes son, como estáis viendo aquí, las redes de una araña se encuentran totalmente interconectadas entre sí, con un punto central que es donde parte, ¿verdad?, la telaraña. Pues como justamente lo que tenemos en este mapa de aquí, que es un mapa de la península ibérica de España y de Portugal. Como estáis viendo, es también una telaraña, es una red de araña, aunque en este caso la red no está formada por una telaraña, sino la red está formada por dos elementos fundamentales. Los puntitos, que se ven de diferente color, más marrón, cuando es una ciudad más importante como Madrid, en color naranja, cuando es una ciudad menos importante, como puede ser Ávila o puede ser Salamanca, en color un poquito más rojo, como puede ser Barcelona o Bilbao, que estas son más importantes, o en color amarillo, como pueden ser pues, menos importantes, como puede ser Almería, Alicante, Albacete. Bueno, pues ¿cuáles son los elementos que existen en una red urbana? Pues son dos. En primer lugar son los nodos, que son justamente estos puntos que acabo de comentar. Son las ciudades que componen la red urbana. Y obviamente hay ciudades más importantes como Madrid, con ese color marrón más oscuro, ciudades menos importantes como Barcelona, y otras mucho menos importantes como pueden ser la de color naranja, como Granada, y otras incluso menos importantes todavía como pueden ser en amarillo ciudades como Cáceres o Badajoz. Pero todas las ciudades, sean más importantes o sean menos importantes, componen una red urbana, como hemos comentado antes. Pero claro, ese es el primer elemento, lo que se conoce como nodo. ¿Cuál es el segundo elemento de una red urbana? Pues son los ejes. Y los ejes son las líneas que veis aquí, con líneas más gruesas, como pueden ser las que unen La Coruña con Lisboa, en Portugal, que es una línea mucho más gruesa y azul, con otras líneas mucho más delgadas, como pueden ser la que une Madrid con Guadalajara. Son los llamados ejes, es decir, las líneas que indican que una ciudad tiene relación con otra ciudad, así de fácil. Bueno, pues justamente vamos a centrarnos en este punto número 4 en los nodos. Lo que nos interesa a nosotros son los nodos. ¿Y por qué? Porque los nodos son las ciudades y este tema va sobre las ciudades. De modo que vamos a estudiar que existen varios tipos de ciudades en cuanto a su tamaño. En primer lugar, nos encontramos con las ciudades más grandes del mundo, las más importantes e influyentes, que son las ciudades mundiales. En segundo lugar, nos encontramos con las ciudades nacionales,
que son importantes solamente en sus países, por ser capital de su país. En tercer lugar, nos encontramos con las ciudades regionales, que suelen ser capitales de una región o de una comunidad autónoma, en el caso de España. Y finalmente nos encontramos con las ciudades locales, que solamente son importantes en una provincia o una zona muy pequeña de ese país. En los siguientes dos puntos, como estamos viendo aquí, nos vamos a centrar en estudiar justamente las características de cada una de estos tipos de ciudades. Por ejemplo, en el punto 4.2 vamos a estudiar las ciudades mundiales y sus características. Y en el punto 4.3 vamos a estudiar las otras ciudades de menor rango. Es decir, vamos a estudiar aquí, en el punto 4.3, las ciudades nacionales, las regionales y las locales, ¿vale? Así que vamos a empezar con las ciudades mundiales, viendo sus características principales. Una ciudad mundial es una ciudad, como aparece aquí, cuya importancia e influencia es mundial. Es decir, son ciudades cuya importancia afecta e influye a todo el planeta Tierra. Son aquellas en las que se ve en este mapa con un color rojo. Aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Como pueden ser Londres, que se encuentra ahí arriba, en Europa, voy a indicar aquí con el ratón. También se encuentra París, que se encuentra aquí abajo. Aquí tenemos a Nueva York, que se encuentra en Estados Unidos. Se encuentra aquí Los Ángeles, también en Estados Unidos. Aquí se encuentra México, la capital de México. Aquí se encuentra también Pekín, Shanghái, Hong Kong. O en el caso de Japón tenemos a Tokio. Son ciudades de tipo, pues eso, mundial, de influencia mundial, que suelen tener además más de 10 millones de habitantes. Es decir, que estas ciudades de importancia mundial también son megaciudades. Tenemos que saber que estas ciudades mundiales tienen muchos elementos. De hecho, poseen las sedes de las empresas más importantes del mundo. En ciudades como por ejemplo pueden ser Los Ángeles, Londres o Nueva York, nos encontramos con sedes de empresas enormes, como puede ser Apple, como puede ser Google, como puede ser Xiaomi en el caso de China. Al mismo tiempo están situadas allí las sedes de organizaciones políticas internacionales muy importantes. Organizaciones políticas como puede ser la Organización de las Naciones Unidas, la llamada ONU. También en estas ciudades se encuentran grandes centros culturales de primer nivel, como pueden ser museos, universidades o incluso festivales de todo tipo, festivales culturales, como pueden ser un festival de música internacional. Y por último, son las ciudades que tienen relación con todas las grandes ciudades del mundo. Son ciudades que poseen además aeropuertos de primer nivel, puertos de primer nivel o carreteras de gran calidad. ¿Para qué? Pues para relacionarse con otras ciudades más pequeñas que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, tenemos en el caso de Nueva York la sede de la ONU, que ya he comentado antes, que la ONU es una organización internacional de las más importantes del mundo y que tiene un gran poder político en el mundo, pues su sede se encuentra en una de estas ciudades mundiales, como es el caso de Nueva York. En el caso de Google, bueno, pues tenemos que Google se encuentra en Los Ángeles, en la zona de California, en Estados Unidos, y que su sede se encuentra allí, sus oficinas principales. En el caso de Nueva York, nos encontramos también con universidades de primer nivel, como he comentado antes, como puede ser la Universidad de Columbia. O en el caso de festivales, pues fijaos, también tenemos el Festival de los Oscar, que es sin duda a nivel de cinematográfico, a nivel de películas, el más famoso e importante del mundo, pues se encuentra también en una de estas grandes ciudades de gran influencia internacional, como es el caso de Los Ángeles. O aeropuertos tan increíbles como este, que es el aeropuerto de Pekín, uno de los más grandes y más bonitos del mundo y que se encuentra en esta megaciudad, que además es capital de China. Muy diferentes son las otras ciudades de menor rango, ya que en este caso no son y ni estamos hablando de megaciudades, sino nos encontramos con ciudades más pequeñitas. Estas ciudades de menor rango son aquellas que se ven en otro color, como pueden ser aquellas con el puntito amarillo o aquellas con el puntito verde, que vamos a pasar a ver un poquito cuáles son sus principales características. Como vemos aquí, se encontrarían por debajo de las ciudades de rango mundial. Serían las ciudades nacionales, las primeras que vamos a estudiar ahora mismo. Las ciudades nacionales son menos importantes que las ciudades mundiales. Su importancia se centra en sus propios países, ya que suelen ser capitales de esos países, como puede ser en el caso de Madrid,
en España, ¿no? Que es la capital de España y por tanto es una ciudad de rango nacional. Tiene importancia solamente en España, no tanto a nivel mundial. Además, intentan mejorar y hacerse más grandes y más importantes, realizando grandes inversiones de dinero. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en transportes, creando, por ejemplo, ampliaciones y nuevos aeropuertos que les permitan comunicarse con el resto de ciudades del mundo. Además, intentan competir con las otras ciudades mundiales. ¿Cómo? Pues bueno, intentando ser referente, intentando ser famosas por obras arquitectónicas y por edificios importantes. Y finalmente son ciudades que también intentan desarrollar sus propios festivales culturales importantes, ya que estos festivales culturales pues hace que sean famosas y conocidas en el resto del mundo. Un caso muy ejemplar es el caso de Madrid. Madrid es la capital de España y es una ciudad de rango nacional, importante solamente en España, no tanto a nivel mundial. Pues, pero como Madrid quiere mejorar y quiere ser más famosa en el resto del mundo, pues ha desarrollado grandes inversiones económicas, como puede ser la de la ampliación del aeropuerto de Madrid, lo que se conoce como la terminal número 4, que es más grande, más bonita y además tiene vuelos internacionales a cada vez más sitios y más ciudades del mundo. De modo que Madrid se encuentra mejor comunicada y también es un lugar con más relaciones con otras ciudades importantes. Además, también en Madrid se diseñaron las famosas 4 torres de Madrid, que son 4 rascacielos. Actualmente hay un quinto rascacielos ya, que son obras arquitectónicas importantes, con las que Madrid intenta tener símbolos en forma de edificios que hagan que Madrid sea famosa y conocida pues en otros lugares del mundo también. Otro ejemplo también de Madrid es el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes del mundo. ¿Cómo? Bueno, pues a base de grandes inversiones económicas que permiten mejorar el museo y hacer que este museo se encuentre al nivel de otros museos que se encuentran en ciudades más importantes, como puede ser el caso de París o como puede ser el caso de Londres, que son ciudades de tipo mundial, por delante de Madrid. Y finalmente también tenemos otras ciudades como puede ser el caso de Barcelona. Barcelona, aunque no es capital de España, también tiene importancia de tipo nacional, es decir, que estaría más o menos en el mismo rango de Madrid. ¿Cómo? Pues bueno, pues también teniendo construcciones arquitectónicas muy importantes que todo el mundo conoce, como puede ser la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, que es la que estamos viendo aquí en esta imagen, que es una catedral bastante peculiar, pero que sin duda es famosísima por todo el mundo. Es un símbolo de Barcelona con el que intenta Barcelona convertirse y competir con ciudades importantísimas a nivel mundial, como puede ser París, Londres, Nueva York, etc. Aunque todavía no ha llegado a ese nivel, como bien sabéis. Bien, chicos, pues una vez vistos las ciudades de tipo nacional o de importancia nacional, vamos a pasar ahora a las que se encuentran por debajo, que en este caso son las ciudades de rango regional, las que son importantes solamente en una zona concreta de un país, como puede ser una comunidad autónoma, Andalucía, Cataluña, La Rioja, etcétera. En el caso de las ciudades de rango regional, nos encontramos solamente con dos características muy sencillas ambas. Y la primera la conocéis ya, tienen importancia solamente en algunas zonas de un país, como puede ser una comunidad autónoma, como puede ser en caso de Andalucía, ahora vamos a ver ejemplos. Y la segunda característica es que son ciudades de tamaño o bien mediano o bien grande. Entendedme, no suelen ser ciudades muy grandes, ¿eh? Eso es importante. No suelen llegar al millón de habitantes, son más bien ciudades que se encuentran entre el medio millón y el millón de habitantes. Y los ejemplos son muy fáciles de entender. El primero, Sevilla. Sevilla es una ciudad que tiene importancia en Andalucía, pero a nivel español, a nivel de toda España, pues Sevilla no es la más importante. Está Madrid o Barcelona. Y además, a nivel mundial, pues Sevilla tampoco tiene tanta importancia. En cambio, en Andalucía, que es una región, sí que tiene importancia, por eso se conoce Sevilla como una ciudad de importancia o de ámbito regional. Además es la capital de Andalucía. Otro ejemplo, Valencia. Valencia no es la ciudad más grande de España, al contrario, tampoco la más importante. Valencia apenas llega al millón de habitantes. Es la capital de la Comunidad Valenciana, que es una región de España, y su importancia es en esa zona, en la Comunidad Valenciana, donde es capital. Y en último lugar nos encontraríamos con las ciudades de tipo local o de ámbito local. Ciudades que tienen dos características fundamentales que son muy sencillas. En este caso son ciudades que tienen importancia solamente en una provincia,
una provincia como puede ser la provincia de Málaga o la provincia de Córdoba, son ciudades, por tanto, más bien pequeñas o medianas, es decir, por debajo del medio millón. Y el ejemplo más claro, pues mira, lo tenemos también en Andalucía, que son muchas, como por ejemplo Jaén. Jaén no es una ciudad que tenga importancia a nivel de Andalucía, solamente en la provincia de Jaén. Y con eso podemos hablar también, es el caso de Málaga, es el caso también de Huelva o es el caso de Cádiz. A nivel de Andalucía, la más importante es Sevilla, sin embargo, estas solamente son importantes en su propia provincia.